Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Bienvenidos mi gente a otro programa más de Conectados por el Espíritu. Siempre feliz de compartir con ustedes, los que nos ven en vivo y también los que ven la retransmisión, pues un placer poder compartirles un poquito de las experiencias de los invitados, las invitadas que sábado tras sábado nos acompañan para compartirnos un poquito de sus historias, porque qué mejor manera de aprender que con las historias y experiencias de otras personas. Hoy traemos una invitada muy especial, también desde Colombia, igual que nuestro productor Samir también desde Colombia, que nos va a compartir un poquito sobre la experiencia de la maternidad, un poquito este tema de cómo ser mamás y papás de la mano del Espíritu, ¿no? Y va a compartirnos un poquito de su historia de vida para llegar entonces a ese tema tan importante y tan necesario, ¿no? Dejarse siempre guiar de la mano del Espíritu Santo. Así que bueno, comenzamos. Bueno, y damos la bienvenida a Diana Telles. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Bien, un placer tenerte aquí. Igualmente, gracias. ¿Te sientes bien? ¿Contenta? Muy bien, muy feliz, fíjate. Gracias. Bueno, les comento, para los que no saben, Diana es la mamá de Isabela Hiller. Isabela ha estado aquí invitada individualmente y también en el grupo Ignis, compartiendo un poquito de sus experiencias de vida, de la comunidad, etc. Bueno, Diana, ¿qué tal si te presentas brevemente para que te conozcan? Claro que sí, bueno, me llamo Diana Telles, yo soy colombiana, llevo en esta bella tierra panameña 2 años y medio ya, soy mamá, soy esposa, soy médica de profesión, tengo 2 bellos niños, Isabela, y un niño de 4 años que se llama Rodrigo. Ajá, excelente. Diana, mira, el tema de hoy, bueno, por preferencia, el tema de ser papás y mamás guiados de la mano del Espíritu Santo, ¿no? Antes de llegar a ese tema tan importante, yo creo que al final el hogar, pues es la primera escuela, ¿no? La primera iglesia, la primera escuela, como dice el arzobispo, la primera iglesia, es donde uno se forma en los valores, donde crece, pues en esas, vamos a decir, esos principios, ¿no? Para la vida, ¿no? Pero antes de eso, antes de llegar a eso, quisiera que conozcamos un poquito de tu historia, ¿no? Para conocerte más a fondo y para llegar entonces a ese tema. Bueno, mira, yo nací en un hogar muy bonito, católico. Mis 2 padres, pues muy dentro de la fe católica, una mamá con mucho espíritu de servicio, que hoy, gracias a Dios, todavía nos acompaña y nos enseña mucho. ¡Ay, qué bueno! Mi mamá siempre ha tenido como la caridad y la compasión y el servicio como norte en su vida. Y ella nunca nos tuvo que decir, nosotros la veíamos, la vemos todavía. El ejemplo, claro. Impresionante. En ese hogar yo desde muy pequeñita empecé no solo a estar vinculada con la iglesia, sino a meterme en todos los grupos. Ajá, qué bueno. Un poquito parecido a Isabela. A Isabela, ya vemos de dónde sale, ¿eh? Ya vemos de dónde sale. Ella, bueno, yo era acólita en la iglesia, después fui del grupo juvenil. Sí. Recuerdo con mucho cariño a ser parte de las Pascuas juveniles, que eran unos encuentros de 2, 3 días bellísimos, en donde uno empezaba a entender qué es eso de la identidad de vivir y de caminar con Dios. Y ahí se sembró en mí una chispa, una ilusión de un Dios verdadero que te habla cercanamente. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, fui afortunada porque en esas Pascuas juveniles además hice muchos amigos, era mi círculo cercano, y la recuerdo todavía cuando la vida se pone difícil. ¿Cuál es ese Dios original del que yo me enamoré cuando estaba joven y adolescente? Ok, wow, qué interesante.
Y cuéntame un poquito, hablando ahorita de esa relación con Dios, ¿no? ¿Cómo ha sido, si no puedes hablar un poquito más a fondo, cómo ha evolucionado esa relación, esa intimidad con Dios, ¿no? Esa relación personal, por decirlo así. Sí, yo creo que la clave está en que no es en inculcarle a los hijos. A veces nosotros estamos como muy preocupados por estar dando discursos y cátedras, y realmente es cómo tú desde pequeñito vas haciendo y entendiendo tu relación con Dios. Claro. Fortaleces y le das una identidad. Y Claro. ahí eso fue probablemente lo que hice durante esa infancia y esa adolescencia. También estudié en un colegio católico de monjitas, pero bueno, es más la experiencia y más el proceso que le vas dando. Claro, es como, sí, claro, no quedarse solo, vamos a decir, en la catequesis, en la teoría, sino en la experiencia, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención es lo que me comentabas de tu mamá, del ejemplo, ¿no? Del testimonio, de cuán importante es eso, que nuestras vidas sean reflejo, ¿no? Que nuestras vidas sean... Hay un santo que dice algo así como, hay personas a las cuales el único evangelio que les va a llegar es tu vida. O sea, entonces, a veces uno puede hablar mucho, pero si tu vida no refleja o no tiene coherencia con eso que crees, no sirve de nada, pues. Y al final no vas a tener credibilidad, ¿no? Ante la gente. Y yo pienso, por lo menos, resaltando ese testimonio, ese ejemplo que has visto en tu madre, ¿cuáles son esas cosas que más te han marcado, te han quedado de esos ejemplos, de ese ejemplo? Sí, ahora decías que el único testimonio es justamente lo que uno puede hacer, el evangelio está ahí. Y Papa Francisco el Santo decía, no hablen del evangelio, no, vivan el evangelio, y si pueden, hablen de él. Buenísimo. Solo si pueden, hablen de él. Claro. Porque es ahí donde está. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, ella nos mostró coherencia, servicio, silencio. El silencio expresa, pues en el silencio está Dios. Claro. Vivimos en el mundo con la mayor cantidad de estímulos posible. Sí, de ruidos, de todos los estímulos, exacto. Y resulta que en el silencio está Dios. Sí, mi mamá ha sido testimonio perenne de eso. Pero qué curioso, ¿no? Porque hoy en día, y hablando un poquito de eso del silencio, y me parece muy interesante eso que dices, claro, en el silencio está Dios, en esa intimidad, que a veces nosotros hoy en día se tiende a pensar mucho de que estar en silencio es incómodo, no es bueno, no puedo estar callado. Pensar que estoy con una persona y que no se dice nada es como que, o sea, me da un susto como que, ¿cómo voy a estar callado? O sea, ¿cómo? Y es una tendencia hoy en día, por esa costumbre también del ruido y las distracciones, ¿no? Pero qué bueno sería que podamos también adoptar esas actitudes de esos espacios, ¿no? De silencio, y sobre todo también porque creo que nos ayudan a meditar, a reflexionar. En los pasajes del Evangelio se hablaban en ocasiones de que Jesús se retiraba a orar, ¿no? Se iba muy temprano en la madrugada, se iba a orar, a esa intimidad. Y yo lo veo mucho como esos espacios de silencio, ¿no? También para escuchar esa voz de Dios, ¿no? Sí, yo creo que nosotros hacemos mucha oración de solicitud, mucha oración de petición, pero poca oración de meditación. Exacto. Y la oración de meditación es bíblica, está escrita, y es donde solo recibes y escuchas y tratas de identificar a Dios en quien se acerca a ti, en un gesto, en una palabra, en un amanecer, en un atardecer. ¿Cuánta falta nos hace estar más calladitos? Claro. Y entrando un poquito, bueno, hablábamos de cómo has visto ese testimonio, ese ejemplo de mamá. ¿Cómo han ido ayudado también esos aprendizajes y tu experiencia para ese proceso de madre y en la familia, ¿no? En tu propia familia que Dios te ha regalado? ¿Cómo ha sido ese proceso
de ir aprendiendo. Bueno, primero el regalo de ser madre y segundo ese proceso de ir inculcando pues ese camino, ¿no? Sí. De seguimiento a Dios y todos estos principios, ¿no? Que van relacionados. Sí, yo te cuento un poquito, digamos que paralelamente con el desarrollo de la vida profesional, me tocó, por gracia de Dios, ser mamá de Isabela y luego me separé muy pronto. Ella se quedó muy chiquita y ahí viene el primer sacudón. Entonces como que Dios te da esa primera fortaleza y una base grande y luego viene la primera sacudida de la vida donde, bueno, te pone a prueba. Claro. Esa separación así lo fue para mí. Wow. Y fui mamá y papá de Isabela durante 13 años, con la ayuda de mi mamá, por supuesto, pero bueno, estábamos básicamente las dos. Y ahí invita uno a Dios a todas sus aventuras, porque el día se le vuelve una aventura, una montaña rusa. Los niños pequeñitos necesitan mucha atención, cariño. Totalmente. Piden. Y si uno no está bien fundamentado, la cosa se pone compleja. Claro. Tuve varias herramientas en ese momento, el rosario. Sí. Hice un periodo de búsqueda espiritual, que es una cosa que está como muy de moda ahora, ¿no? Entonces la gente se va y empieza a tocar de un lado y otro. Yo lo hice. Pasé por varias iglesias en su momento y al final la Virgen María me acogió, y yo creo que también con las oraciones de mi mamá, sin duda. Sí. Me volví al amor primero, a la Iglesia Católica. Claro. que me daba fundamento. Y a partir de ahí, bueno, empieza uno a tratar de criar, porque no es para nada una tarea fácil, ¿no? Claro. Se dice mucho, pero hacerlas bien complejo. Sí. Herramientas, mira, levantarte cada mañana pidiéndole a Dios que hable en ti, que hable en tu vida. Uno puede perder la paciencia, ser incoherente, pero bueno, ahí es Dios quien te trae, quien no te deja ir. Hoy en día, después de muchos años, tuve de nuevo la bendición de volverme a casar y de volver a tener un niño. Wow. Y es sin ninguna duda unos regalos. Mi esposo ha sido un regalo de Dios y mi niño también. Wow, qué bendición. Sí, y es una oportunidad nueva, ha sido una nueva oportunidad, un nuevo hogar. Y nada, más pegaditos que nunca, con todas las dificultades, pero esto es duro. Claro, como todos, ¿no? Es un proceso, sí. De verdad que sí. Wow, qué bonito. Bueno, tenemos un par de mensajes, vamos a ponerlos ahí en pantalla a ver qué nos dice la gente. Isabela Hiller, la mejor, dice. A ver, saludos Isabela. Profesora Arelis Montenegro, me presento a mi mamá. Ay, saludos a esta invitada muy especial, gracias por compartir esa experiencia tan bella de ser una mamá. Excelente, comprometida con el amor de Dios. Una mamá comprometida con el amor de Dios. Bueno, si te parece vamos a mostrar unas fotitos que nos compartiste y en la medida que vamos mostrando la foto nos dices qué pasa por tu mente cuando ves esa foto, si quieres hablarnos del momento y de lo que vemos en esa foto, ¿ok? Dale. Vamos entonces a ponerlas en pantalla y ahí, Ana, que nos vayas compartiendo un poco. Bueno, esa foto es el cumpleaños de Isabela. Ahí estamos con mi esposo y estamos en Panamá. Y ha sido, bueno, una manifestación de Dios, alegría. Cuando las cosas se ponen duras y en esta generación que todo es como oscuro, pesado, claro, sí. Duro, fuerte, sí. Todos tienen ansiedad y depresión y todos cargan, y Dios es ese amor primero y esa chispa es alegría. Claro. Sí, se manifiesta en tus días como alegría. Ahí estábamos celebrando su cumpleaños porque estábamos pues celebrando la vida. Recuerdo además que en este momento
estaba pasando una cosa muy fuerte en mi país. Ujú. Y bueno, tal vez nosotros quisimos llenarnos de esa alegría que no se debe agotar. Entre otras, los colombianos tenemos una fuente inagotable de energía y de alegría. Ah, no, sí, yo viendo a Samir lo descubrí. Yo descubrí eso con Samir. Bueno, vamos a ver la siguiente foto. Bueno, ahí está mi familia completa. Él es mi esposo, él tiene una niña, esa niña vive en París, se llama Chloe. Sí. Y Isabela, y está Rodrigo, que es nuestro pequeño. Ajá. Entonces, bueno, aquí estábamos, en pocos momentos del año estábamos reunidos todos, en esa Sí. ocasión estábamos todos reunidos, ahí nos íbamos de paseo, así que se nota la cara de emoción. Claro. Puedo decir que Dios es fiel, que Dios siempre te está escuchando, incluso cuando creas que no lo hace, incluso cuando las respuestas no vienen, incluso cuando el silencio es demasiado prolongado, Sí. siempre te está escuchando. Y ahí está, Dios con una manifestación de vas a estar en familia, vas a estar bien. Y bueno, ahí está la foto. Excelente, excelente. Bueno, eso es interesante, ¿no? A veces creo que pasa mucho, y me ha pasado también que a veces uno, ante las situaciones difíciles que está enfrentando, uno piensa eso, como que Dios no está, Dios se ha ido, Dios me ha abandonado, no me escucha, pero más bien es cuando más está ahí, ¿no? Con nosotros, ¿no? Es cuestión un poquito de tomar esa conciencia y saber que Dios es un Padre que nos acompaña, que nos ama, que nos mima, que nos cuida, ¿no? Creo que el reto está ahí, ¿no? En tener esa fe de que a pesar de que en ocasiones no puedas verlo, que incluso puedes verlo a través de personas que te acompañan, ¿no? Pero creer en medio de todo, ¿no? Es un proceso. Sí. Las mamás tenemos un chip que nos ponen la naturaleza, yo creo, y es que empezamos a orar por los hijos. Como mamás empezamos a orar por ellos pues desde que los tenemos en la pancita o antes, y luego nunca paramos, y esa es una oración muy poderosa. Claro. La oración de una mamá por un hijo es una oración muy poderosa, y es una oración que a veces puede ser, a veces puede sentir que no está escuchada. Compartirles un poco acá una infidencia. Claro, como estábamos separados con el papá de Isabela, en algún momento ella, durante su adolescencia, quiso irse con él, quiso vivir con él. Y pues claro, era válido, pero fue muy duro. Claro. Fue muy duro sentir que se iba la niña y que bueno, que me tocaba entonces a mí sola. Y ahí qué importante fueron las palabras del Evangelio cuando Jesús le dijo a esta niña que parecía muerta, la hija del coronel, el capitán, sí. Talita Kumi, levántate niña. Y me levantó. Dios te habla así. Hay momentos, y recuerdo ese con especial intensidad, en el que sentí esas dos palabras: te levantarás mujer, te levantarás niña. Y han sido palabras que me han retumbado y que me levantan, Wow. sin ninguna duda. Qué bonito, qué bonito. Al final volvió conmigo y aquí está. Excelente, qué bonito. Y qué bonito es poder escuchar esa voz de Dios, ¿no? Que nos da aliento, ¿no? Y siempre nos levanta, como dices, ¿no? Sobre todo cuando estamos ahí achicopalados, como dicen, ¿no? Tenemos un mensaje, vamos a ver qué nos dice la gente por ahí. Adelia Sánchez, bendiciones para mi querida hija, te quiero mucho. Ah, mira, hablando de... Qué lindo. Ya hicimos mención de usted, ¿eh? Muy buenos comentarios. A ver, vamos a ver la siguiente foto. ¿Qué vemos? Ahí. Bueno, esa foto es de mi familia completa, ahí está mi papá y mi mamá, y es aquí en el santuario. Ok. Justo fue en la confirmación de Isabela, ahí está también mi hermano menor y mi papá, que estuvo enfermo hace poco, y bueno, ya por la gracia de Dios está bien, y mi niño, y bueno, estamos nosotros.
¿Qué siento ahí? Que Dios ha estado siempre presente. Dios es un Dios de historias. Cuando tú ves el Antiguo Testamento, ves el Nuevo Testamento, qué buen contador de historias era Jesús, por ejemplo. Claro. Y Él ha estado presente en mi historia siempre. En todos los momentos ha ido poniendo su presencia, sus goticas, sus palabras, y esa foto pues es una manifestación de que sigue contando historias, de que tiene muchas para contar y de que nos acompaña en todas sus aventuras. Fue un momento bonito, como de culminación de su proceso de 2 años de preparación, de confirmación. Claro. También nos confrontó como familia, bueno, verla a ella tan comprometida y tan involucrada en tantas acciones de la iglesia, es como que, upa, no, te sacude un poco y Claro. te hace sentir que tu compromiso debe ser por lo menos similar. Claro, pero imagino que también ves como el reflejo, ¿no? Porque me comentabas que también tú eras así muy en los grupos y todo, o sea, es como que, me imagino que de cierta manera te verás reflejada, ¿no? Sí, recuerdo como te decía, ese amor primero, esa chispa, sembrar eso en los hijos y en la adolescencia, de nuevo, con oración. Yo recuerdo, por ejemplo, para quienes sean de mi generación recordarán a Martín Valverde. Y ustedes probablemente, yo lo recuerdo, claro, Martín Valverde, sí. Su música me conectaba de chiquita y adolescente. Y ese es, allá me devuelvo, ¿no? Vienen los momentos difíciles, vienen las cosas duras, porque la vida es dura, claro. Porque la vida se pone difícil, no siempre es buenas historias, y allá me devuelvo, allá voy. Y entonces viene la canción que dice Cuando estás aquí, de Martín Valverde. Cuando estás joven, cuando estás ahí, te pintas en la vida hacia adelante, Dios hace parte de tu historia. Dios está escribiendo contigo. Wow, qué interesante, interesante. Vamos a ver entonces la siguiente foto. Bueno. A ver. Isabela está un poquito chiquita, me parece, ¿no? Sí. Me parece. Esta foto fue cuando nació Rodrigo. Ay, Rodrigo, este está muy chiquitito. Chiquitín. Sí, y esto fue cuando tenía como 8 o 10 días. ¿En serio? Muy pequeñito. Wow. Ahí estábamos en Colombia, vivíamos en Chía. Y bueno, yo me caso ya entradita en años, digamos, y era difícil tener un hijo a esa edad, era complejo. Allá al fondo ven una foto que quizás se ve como de cirujanos. Sí. Con mi esposo, porque Rodrigo fue pues a través de un proceso de fertilización in vitro y es un regalo, fue un regalo. Cuando estaba embarazada tenía 6 semanas y tuve un hematoma, una amenaza de aborto. El hematoma era del mismo tamaño del embrioncito. Wow. Y el ginecólogo me decía, vamos a ver quién es más fuerte. Wow. El hematoma o el embrión. Así que cada día me iban haciendo ecografías y ganó el embrión. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y anda por ahí corriendo como un terremoto porque es terrible. Bueno, es luchador, desde el vientre es luchador, ¿no? Desde el comienzo es muy luchador. ¡Wow! ¡Qué excelente! Y ha sido un símbolo de alegría impresionante para todos en la familia. Felicidades por ello. Felicidades. Vamos a ver la siguiente foto, a ver qué sale por ahí. Ay, esta foto está muy interesante. Bueno, esa foto fue hace poquito en el cumpleaños de Rodrigo, creo. Este chiquito que ves ahí es mi sobrino, se llama Pedrito, vive en Medellín, es el hijo de mi hermano mayor, que está casado con una neurocirujana, adorados todos. Y también es un ejemplo de, llegan los niños a la vida a darle alegría, te muestra, para mí esa foto muestra que Dios no te hace perder la capacidad de asombro. Cuando pierdes la capacidad de asombro, cuando ya nada te asombra, cuando ya nada te emociona, es porque no tienes a Dios cerquita.
Él te regala eso que tienen los niños, de, ¡oh! Sí, todo sí. es nuevo, Todo es nuevo, exacto. todo es bonito, todo te engancha. Sí, A los adolescentes, a los jóvenes que a ratos veo tan como en Wii, la emoción de inmensamente, ahí está. Vamos, ven, seguro llama a Dios a tu vida que te regala, te devuelve esa capacidad de asombro que es la que tienen los niños. excelente. Y tenemos una última foto que vamos a poner ahí para que nos comentes. Bueno. Foto de estudio. Sí, para lograr esa foto, te digo, fue muy difícil. ¿Ah, sí? Fue muy difícil porque Rodrigo es muy inquieto, es el chiquitín terremoto, Claro. porque además habíamos llevado a la perrita y la perrita desbarató el estudio. Ay, no puede ser. Ay, no salió. Pero bueno, en algún momento de la vida, como te decía, estos años separados, estos años de silencio, de ausencia, de dificultad, de crecimiento profesional, porque claro, también paralelamente tenía que hacer un crecimiento profesional, le pedí a Dios que me aparejara la vida, que la pusiera como en orden. A ratos tú sientes eso, te levantas y dices, bueno, sí, puede que esté haciendo muchas cosas, pero todo se ve como caótico, se siente caótico. Y yo le pedí a él, regálame orden. Y ahí está. Me lo pone simétricamente y me regaló ese orden incluso. Wow. Dios es ese. El Espíritu Santo tiene la capacidad de, si lo llamas a tu vida, si lo dejas entrar, ponerle orden a tu vida y ponerle un norte, sin ninguna duda. Belleza, belleza. Bueno, de verdad que este programa es súper conmovedor, me encanta la historia, muy bonito. Sobre todo, pues, cómo nos comentas de cómo Dios te ha ido llevando, ¿no? Ese primer amor y cómo te reenamoras de Él, cómo va guiándote, llevándote de la mano, ¿no? Que yo creo que es bonito siempre mantenerlo cerca, sobre todo para encontrarle sentido a la vida, ¿no? Porque como dice, a veces uno ve todo caótico, no le encuentra sentido. Pero bueno, antes de continuar vamos a ir a una pausa musical y seguimos aquí con Diana. Es que no puedo más, si no te tengo a ti, me cuesta respirar. Si no vives en mí, no puedo avanzar. Cuando siento que no estás, que el día se hace gris una vez más. Y empieza a nevar, las flores se marchitan y se camufla el dolor que hay en mí y todo es frío. Aunque el sol vuelva a salir, me cuesta creer en ti. Ven a pintar Lo oscuro que hay en mí, que hay en mí. Y es que separado de ti no puedo hacer nada. Que me sostienes y me amas en cada temporada. Y que cada día me dices que me amas y estás conmigo para siempre en cada temporada. En cada temporada. Salgo otra vez y empieza a florecer el campo que antes no podía ver. Empiezan a cantar los pájaros que vuelven a volar y te pueden admirar. Viniste a pintar la tierra de esperanza. Llegaste a cambiar mi angustia por calma. Y
Y es que separado de ti no puedo hacer nada. Que me sostienes y me amas en cada temporada. Y que cada día me dices que me amas y estás conmigo para siempre. Por cada hoja que caiga y el frío que vuelve y me atrapa, yo tengo claro que es en tu tiempo y con paciencia yo te espero. Y tengo claro que tu amor es mi consuelo. Y es que separado de ti no puedo hacer nada. Que me sostienes y me amas en cada temporada. Y que cada día me dices que me amas y estás conmigo para siempre. En cada temporada, en cada temporada, Y estamos de vuelta aquí en Conectados por el Espíritu con Diana Telles, compartiendo un poquito el tema cómo ser mamás y papás de la mano del Espíritu. Vamos entonces continuando con esta historia, con este programa tan magnífico que nos está dando Diana a través de su vida, de su historia, a compartir una frase que a ella le llama mucho la atención y hablar un poquito al respecto. ¿Quieres leerlo? A veces todo lo que nos falta es darnos cuenta que ya tenemos mucho. Para mí esa frase es la gratitud, que se menciona mucho pero que no siempre se ejerce. La gratitud para mí es como un músculo. Si tú no estás en función de decir, soy grata por este momento, soy grata por este regalo, soy grata por esta persona, aunque me saque la piedra. Claro. ¿Sí? No te funciona el músculo, y en la medida en que más fuerte lo tengas y más lo ejercites, pues más lo vas a sentir. Esa frase quería básicamente decir eso, ¿no? En esta búsqueda loca en la que todos estamos, entonces parecemos como unos ratoncitos detrás de una rueda y estamos todo el tiempo en esa rueda. Sí. Entonces yo estudié, hice un pregrado, yo soy médica, hice un posgrado, una maestría, luego estoy terminando todavía un doctorado. Y además pues con una carrera profesional y con 2 hijos y un matrimonio, estoy como una carrera Claro. Como un checklist, llenando muchas cosas. Ajá. Y ¿dónde está? Bueno, la gratitud. A veces lo único que nos falta es darnos cuenta que ya está todo, que ya lo tenemos todo. que ya lo tenemos todo. Wow, excelente. Bueno, tenemos otro mensaje, vamos a ver qué nos dice la gente por ahí. Isabela Hiller, te amo. La persona que me inspira. Isabela es la fan número 1, ¿ah? Number 1. La contraté. Sí, la contraté. Ay. Bueno, hablamos de ser mamá, un poquito de también tu experiencia como mamá. Quiero que nos hables un poquito también de qué haces en cuanto a obras actualmente, a lo que te dedicas. Me hablabas un poquito de obras sociales y esto, si nos puedes hablar un poquito de aquello que haces y que has hecho. Sí, bueno, cuando Isabel estaba pequeñita nos empezamos a vincular a este tipo de obras y ahí sí no por checklist, sino porque personalmente siento mucha alegría al dar, la alegría de dar, que es una canción linda de Edna Nazario. Sí. Y me siento plena donando tiempo, donando sonrisas y demás. Cuando Isabel estaba pequeñita íbamos a un ancianato y a ella le daban miedo los viejitos. ¿Sí? Sí. Y luego los abuelitos siempre tienen mucho que enseñarte. Uy, sí.
cuando te quedas escuchándolos, oyéndoles sus historias, ellos piensan que la están contando por primera vez, pero ya probablemente la han contado muchas veces. Claro, sí. Es muy valioso y tuve la fortuna de ir a este ancianato y estuve vinculada durante muchos años. Y siempre ha sido como una chispita, como que a donde llego quiero estar haciendo esto, ser muy explícita en dar mi tiempo. Llegamos aquí y en Panamá hemos tenido la ocasión de estar vinculadas con una fundación que ayuda a mamás adolescentes, incluso niñas, mamás, les ha tocado ser mamás a la fuerza, y que necesitan mucho apoyo, mucha contención. Son temas sociales que te sacuden, que no puedes entender cómo una niña de 9 años tenga que criar otro ser humano sin saber hacer nada. Y ahí hemos estado con Isabela, con mi mamá, con mi familia en pleno. Hemos podido acompañar también gracias a la apertura de la persona maravillosa que maneja esta fundación, que ha sido muy acogedora, incluso también a través de la empresa. Bueno, ha sido una ocasión de dar un poquito de tu tiempo, que creo que es lo que ellas más valoran, ¿no? A veces solamente estar ahí y decir, esto puede ser un camino que tú tomes como mujer. Claro. Claro. Dios te puede fortalecer y ahí vas a estar. Entonces hemos estado vinculadas con esta fundación. Mira, yo creo que una de las cosas que me ha mantenido pegadita a Dios es que siempre le pido que me dé ocasiones para ayudar. Obviamente, pues, por haber estudiado medicina tengo muchos amigos médicos y entonces por supuesto las ocasiones de ayudar no faltan. Se enfermó un familiar, necesitan que te ayuden con esto, corre, ve, y le pido esa gasolina a Dios. Si yo puedo ayudar a alguien en cualquiera que sea la circunstancia, ya me hizo el día. ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Bueno, y bueno, yo traigo a colación dos frases. Primero una de la Madre Teresa de Calcuta que dice: quien no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? El sentido está en servir. Y bueno, y el mandamiento principal de Jesús, ¿no? El amor, ¿no? O sea, amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Tan fundamental ponerlo en práctica, ¿no? Y cuando estás en la familia, y me entenderán las mamás y las esposas, uno quisiera ir a servir afuera, ¿no? Y entonces ir a una fundación o ir a, yo qué sé, donar su tiempo, y resulta que el mayor servicio es tu casa. Claro. Tu esposo, tus padres, cuando ya hay que cuidarlos, y tus hijos, que necesitan tanta atención en todas las edades. Ese es el mayor servicio. Y es un servicio que no debe venir de la mano de las quejas, que es un servicio que debe ser con amor. Claro. ¿Sí? Y por lo menos hablando, bueno, de ese ser madre, ¿cuál tú encuentras que hoy en día son esos grandes retos que uno encuentra, sobre todo cuando quiere llevar esa maternidad, paternidad de la mano del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los retos que puedes ir encontrando en ese camino, no? Sí, los niños hoy en día, bueno, probablemente también en nuestra época viven muy bombardeados de regalos, de oportunidades, de piñatas, de juguetes, videojuegos, etcétera. De estímulos por todos lados, ¿no? Estímulos por todos lados. Pero cuando tienen un hogar fuerte, vínculos fuertes, yo creo que ahí es donde ellos pueden, pues, sembrar y vivir, crecer en armonía, cuando los vínculos que tú les das son fuertes. El Espíritu Santo, a través de sus dones, nos da discernimiento para entender que, bueno, esta pataleta no la está haciendo porque no me quiere. Probablemente la pataleta la está haciendo porque está desarrollando su cerebrito. Claro. Y eso es discernimiento, y eso solamente te lo da el Espíritu Santo. Claro. Y esa luego, capacidad de ver más allá, ¿no?
capacidad de decir, bueno, ¿y esto qué será lo que manifiesta ahí? ¿No? Porque el muchachito grita y tumba la casa, y entonces pues es más fácil responder con rabia, ¿sí? Que decir, ¿qué será lo que estará manifestando? Ajá, el claro, niño? sí. Claro, llama la atención, y bueno, la neuropsicología dará muchas mejores respuestas a esto, pero sin duda, cuando el Espíritu Santo te da discernimiento, te permite entender y acompañar, contener a esos niños de una manera más asertiva. Claro, esa parte de los vínculos fuertes me llama mucho la atención. Yo escuchaba a ciertos psicoterapeutas hablando un poquito de eso, de que a veces esas crisis que se ven en jóvenes, niños, a veces es falta de comunicación en la familia, ¿no? Falta de escucha, de qué te pasa, cómo te sientes, esa falta de diálogo a veces en el hogar, que a veces la tecnología puede, de cierta manera, es muy positiva la tecnología en cierto sentido, pero en otro sentido te puede aislar y cerrar un poquito la posibilidad de eso, de esos vínculos, y sobre todo en el tema de comunicación, ¿no? Y sobre todo para saber cómo el niño, el joven se va sintiendo en sus procesos, en las experiencias que va viviendo, y no lo saca, ¿no? Sí. El hogar es tu refugio. En tu hogar vas a entender dónde estás seguro, dónde puedes ser tú. Es tu refugio último. Y entonces en ese refugio tienes que proveer, como papá y mamá, seguridad, y esa seguridad está en el vínculo. Yo te voy a querer independientemente de lo que hagas, independientemente de quién seas. No te voy a querer porque logres títulos, no te voy a querer porque tengas mucha plata, te voy a querer porque eres tú. Y ahí es donde ese niño aprende a través de ese vínculo su valor, su valía. Claro. Y luego cuando grande, con la ayuda de Dios, pues no tendrá problemas de decir, ¿quién soy yo? Yo valgo por la carrera, por la plata, por el carro, por los looks, por el título. No, yo sé quién soy, y recuerdo ese amor primero que me daban en mi hogar. Claro. Y eso, todo es Dios. Claro. Quien te enseña el amor primero, quien te enseña cuánto vales, quien te enseña quién eres. Sí. Dios te forja la identidad. Claro. Dios te forja la identidad. ¿Qué crisis de identidad las que estamos viendo ahora? En en muchos influencers, en gente que su identidad es la tendencia A, B o C. Las apariencias. La última moda del maquillaje, su identidad es esta. Y entonces el Espíritu Santo nos llama a decir, vamos a formar tu identidad, como en el Génesis, desde el barro te voy haciendo. O creo que es en Eclesiástico que dice, desde el vientre te amé, y voy a forjar tu identidad. Claro. Y que tu valor es con base en quién eres. O sea, es por ser, no por tener, ¿no? Tal cual. Háblanos un poquito de ese antes y después. Me hablabas de una etapa muy difícil que tienes, vamos a decir, de un vacío de búsqueda, vamos a decir que es como un desierto. Y ya después cómo Dios pone orden a todo, ¿no? Y lo veíamos como lo habíamos reflejado en la foto de esa foto que fue tan difícil de sacar, sí. Que me comentabas. Pero coméntame un poquito ese antes y ese después en la persona de Diana. ¿Cómo se sintió Diana? O sea, ¿cómo fue esa transición, ese antes y después? Si nos puedes describir un poco. Bueno, el amigo aquel que no es Dios, vamos a decirlo así, es el rey de la confusión. Entonces, en ese momento yo tenía mucha confusión. Yo decía, pues estoy haciendo una buena carrera y ya tengo una niña, y entonces pues ya, o sea, no hay más que hacer, ya está. Y entonces empieza uno a decir, realmente voy a ir a buscar
bueno, el amor en otros lados, en lugares que no son los correctos, me confundía pensando que lo que había que tener era bienes, me confundía pensando que, no sé, que quizá el cambio iba a estar en irme a vivir a otro lugar, y eso, entonces tu cerebro se nubla completamente y no puedes ver. Eso pasaba en mí. Dios, sí, probablemente estaba en un desierto, busqué y busqué, hice parte de iglesias evangélicas, incluso fui por allá a los cuáqueros, y no está mal, porque bueno, al final tu cabeza y tu corazón deben estar conectados para que tengas la fe formada, intacta. Pero después de toda esa búsqueda y de toda esa confusión, me puse a mirar hacia adentro, hacia mí misma, y me encontré esa chispa inicial del Dios que te mencionaba, de mi niñez y mi adolescencia, y ahí me sentí tranquila. Y ese es el otro símbolo que nos da Dios, es la paz. Las decisiones que te dan paz. Cuando estás pensando en una decisión y sientes ansiedad, rabia, peligro, por ahí no es. Cuando estás pensando y tomas una decisión y la decisión te da paz, probablemente sí. Claro. Bueno, así fue. Era antes una Diana confundida, qué sé yo, vana, superficial, preocupada por otras cosas, ruidosa, con un mundo confundido, y luego un acto de misericordia de Dios que te regala paz y te regala un después. Y se manifiesta con estas fotos. Yo recuerdo que leía Romanos, puede ser, siempre obra para bien, todo obra para bien a quienes aman a Dios. Ah, sí. Y ese versículo me lo repetía una amiga, a quien quiero mucho, Jackie, y ese versículo actuó en mí y decía, esa foto que tú tienes en tu cabeza, Dios la tiene en su nevera en el cielo. Wow. Y algún día se va a materializar, algún día vas a estar en familia, compartiendo, con la posibilidad de poner en la práctica todo eso que quizás has aprendido y has leído. Wow, qué interesante. Diana, y hablando un poquito de, bueno, esa paz, me llama mucho la atención eso, o sea, identificar, y yo también lo identifico así, vamos a decir, esa cercanía con Dios, con la paz que te da, ¿no? Con la serenidad. O sea, lo contrario del alejarse es confusión, todo nublado, tribulación un poquito, y lo que te trae, incluso a veces en medio de tormentas, es paz, ¿no? Es esa serenidad, esa convicción de que, ok, la cosa ahorita está como bien difícil, pero sé que Dios está ahí, ¿no? Como el sábado pasado, compartíamos el programa pasado sobre ese pasaje en el cual los discípulos estaban con Jesús en la barca y Jesús dormía y había una tormenta y acudían, Señor, pero no es que nos hundimos, y Jesús se levanta y dice, pero hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Y calma la tormenta, ¿no? Y un poquito de esa paz que nos restaura, ¿no? Que nos da Jesús. Quisiera que me hablas un poquito hoy en día, pues, qué significado tiene Jesús en tu vida, la persona de Jesús, y también continúes con qué significado tiene la Virgen María en tu vida, ¿no? Muchas gracias por esas preguntas tan bonitas. Mira, Jesús para mí era un rebelde, el más valiente de todos los rebeldes, y ese amor primero que veía en mi niñez y demás, se identificaba mucho con un Jesús revolucionario que llegaba a cambiar, que llegaba a modificar el status quo, a decir aquí no importa la forma, importa el fondo, y el fondo es el amor, ámense entre ustedes. Entonces siempre tengo presente ese Jesús activo, Jesús alegre, transformador, que no tolera las injusticias y que tiene solo una regla, y es amar.
Eso significa para mí. Claro, manifestado en muchos tipos de devoción, pero solamente, o sea, es mi norte, es mi número uno. Ya después, casada y con familia y demás, tuve la oportunidad de hacer parte de grupos de Maús, y ahí fortalecí ese movimiento laico muy, muy bonito, que te fortalece ese amor primero y en el que ves a Jesús retratado en todo. Así que bueno, ahí estamos de la mano, seguramente con muchas incoherencias, pero cuando lo quieres tener cerquita, pues él ahí está. Claro, es un accesible, es accesible. Un caballero, como dicen. Es un caballero, claro. Te toca la puerta y si tú le abres, ahí entra. Excelente. Y la Virgencita, bueno, la Virgencita María, para mí el rosario fue una herramienta poderosísima cuando hay confusión. Esos momentos en que no sabes nada, cuando hay miedo, muchas situaciones donde estás aterrorizado y no sabes para dónde coger. Bueno, a veces no necesitas la solución, a veces solo necesitas el canal adecuado. Y para mí, quien me pone en sintonía es la Virgencita. Claro. Y el Santo Rosario te pone en un canal, como que sintonizas. Para los de mi generación, recordarán cuando uno sintonizaba. Y ahí escuchas las frecuencias y las ondas y lo haces de forma clara. Claro. Cuando empiezas a sentirte acogido por el manto de la Virgen María. Sí, buscamos, en nuestra casa tenemos a la Virgen del Rocío, y que es una devoción muy bonita en España, del cual mi esposo es muy devota, y buscamos que la Virgencita esté presente siempre. Es el mejor camino para llegar al Hijo, sin duda. Ok, bueno, entonces, Diana, cierro con dos preguntas que te quiero hacer. Primero, entonces, tomando en cuenta todo lo que hemos compartido y tu experiencia, ¿cómo respondemos a eso? ¿Cómo ser mamás y papás guiados de la mano del Espíritu? 1. Ora sin parar, reza sin parar, aunque incluso sientas que la respuesta no viene o que los silencios son muy largos. Ora, estate ahí, no desfallezcas, ora por tus hijos, ora por ti, ora por tu esposo, por tu esposa, oración perenne. 2, pídele la presencia del Espíritu Santo, lo dicen muchas personas, 2 palabras poderosas, Espíritu Santo, o 3, Espíritu Santo, acompáñame. Cuando sientas que no soportas el desorden o el desastre que están haciendo tus hijos o para dónde van, Espíritu Santo, acompáñame. Esas 2 cosas, yo creo. Ok, está bien, está fenomenal. Y bueno, y un mensaje que quieras darle a los jóvenes, como hijos que son, que quieras dirigirles. Bueno. Sí, bueno, el mensaje es recordar ese amor primero, recordar quién es Dios para ti. Respóndete tú esa pregunta siempre. ¿Quién quieres que sea Dios para ti? Y luego, vuélvete a Él, vuélvete a ese significado que le diste. Vuélvete al centro, vuélvete al núcleo. A veces deja todas las apariencias, deja todas las formas, vuélvete al fondo. Y recuerda que el amor primero está siempre en ti. Dios se manifiesta en tu juventud, eres la sal y la luz del mundo en tu juventud. No te olvides que Dios siempre está dentro de ti. Excelente, Diana. ¿Algún saludito que quieras mandar en especial? No, bueno, a todos los que están por ahí en atención, a ustedes los felicito por esta gran obra que hacen. Gracias por hacer más asequible el mensaje, por ponerlo de forma moderna a todos los que lo necesitamos. Hacen una bella labor. Gracias a Radio Claret Digital, con Samir Castellanos, Daniel y Jesús. Excelente. Gracias Diana por acompañarnos. Muy feliz de tenerte aquí. Ay, gracias. Un gran placer. Bueno, maravillosa tu historia, maravilloso tu testimonio. Mucho que aprender. Lo que más me agrada, no solamente haber sido este programa, sino que esto va a quedar la retransmisión y estoy seguro que va a ayudar a muchísimas personas.
Así que bueno, te agradezco un millón y bueno, que Dios los bendiga y nos vemos entonces en el próximo episodio de Conectados por el Espíritu. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.